¿Qué tal, amigos? Estamos a 16 de febrero del año 2025 y continúan habiendo en la Franja de Gaza rehenes detenidos desaparecidos en manos del grupo de monstruos de Hamas. Esperemos que el próximo fin de semana sean liberadas las familias vivas, esta madre con sus dos bebés que fueron secuestrados el 7 de octubre del 2023 y que continúan en manos de Hamas. No sabemos en qué estado, deseamos que estén vivos y deseamos que sean los próximos en ser liberados. Creo que el mundo entero, al menos las personas de bien, deberían de exigir que sean ellos los liberados el próximo fin de semana. Hay algunos puntos que quiero tratar en el día de hoy. En el día de ayer, el grupo de monstruos Hamas se quejó por el estado de salud y por la mala alimentación de los terroristas que estaban presos en Israel y fueron liberados, más de 300 a cambio de 3. Fue el cambio del día de ayer de rehenes por terroristas. Y se quejan de que estuvieron mal alimentados. Es bueno recordar que la Cruz Roja, este organismo cómplice de terrorismo, no exigió en ningún momento poder visitar a los rehenes en la Franja de Gaza. Sin embargo, sí le exige al gobierno de Israel entrar a las cárceles israelíes para poder corroborar el estado de salud de estos terroristas que fueron encarcelados con un juicio justo, con abogados defensores y que, bueno, todos ellos tienen sus manos manchadas de sangre. Todos gorditos, todos gorditos fueron devueltos a los terroristas de Hamas. Sin embargo, ellos se quejan y la Cruz Roja es parte de este juego terrorista, este terrorismo de 24 horas que practican tanto Hamas como la Cruz Roja, que reitero, nunca se ha preocupado por visitar a los rehenes en la Franja de Gaza. Sin embargo, sí visita a los terroristas en las cárceles israelíes y no emite un comunicado para decir que estos terroristas liberados en el día de ayer gozan de muy buena salud porque la Cruz Roja se encarga, además de que los médicos israelíes también se encargan de atenderlos en las cárceles, la Cruz Roja se encarga de cuidarlos. Maldita Cruz Roja. Otra cosa que me gustaría aclarar en el día de hoy, porque veo muchas personas que bien intencionadas hablan sobre el conflicto que hay hoy en día y hablan sobre los rehenes. Y hay un grupo de personas, reitero, bien intencionadas en este caso, que no comparten esto de negociar con los terroristas. Y es verdad, yo estoy de acuerdo, no hay que negociar con los terroristas. Pero existe la excepción que confirma la regla y tenemos que tener bien en claro qué es lo que pasó y cuál es la diferencia en este caso con casos anteriores. Si, por ejemplo, un avión es secuestrado en un país que no es Israel, y por estos terroristas que secuestran el avión es obligado a aterrizar en otro país que no es Israel. Israel no está obligado a negociar con estos terroristas. Y estoy de acuerdo con que no se negocie. Pero en este caso en particular, los rehenes que hay hoy en día en poder de Hamas fueron tomados como rehenes por responsabilidad del Estado de Israel, porque hubo fallas en la seguridad aquel 7 de octubre del 2023. Por lo tanto, el Estado de Israel es responsable por estos rehenes y sí debe hacer lo imposible porque estos retornen a territorio israelí, incluso negociar con los terroristas. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado, porque es responsabilidad del gobierno, sin importar el nombre del primer ministro. Reitero, y lo he reiterado 1000 veces, es responsabilidad del gobierno negociar en este caso para traer de vuelta a casa a estos rehenes. El acuerdo, todos estamos de acuerdo que es un mal acuerdo, todos, pero es el mejor acuerdo al que se pudo llegar. Y hay que traer a los rehenes de vuelta a casa. Y quien se oponga ni siquiera está entendiendo el porqué de la existencia del Estado de Israel. Por eso, lo digo una vez más,
y sin que me tiemble la voz. El ministro que se fue del gobierno porque estuvo en desacuerdo con que se liberen los rehenes también es cómplice de terrorismo. Lo ha sido en el pasado y lo es en el presente. ¿Y saben qué? Lo será en el futuro. Por eso, nunca más debe ocupar un lugar en el gobierno de Israel. Y el actual primer ministro y los futuros primeros ministros deben ser conscientes de esto. Y si vuelve este señor a ocupar un lugar en el gobierno de Israel, todos quienes se sienten con él en el Consejo de Ministros serán responsables y cómplices de terrorismo. Generalmente no doy este tipo de opiniones, pero esta opinión la doy con la conciencia muy tranquila. Sé quién es quién y no me tiembla en absoluto la voz en decirlo. Am Israel Chai.